Llegamos a la altura de sábado 20 de diciembre y justamente hoy estamos celebrando una luna nueva, que de hecho es la última luna nueva que vamos a tener en el 2025, y esto se da en el signo de Sagitario en un grado que llama mucho la atención para todos. Adicional, también vamos a tener el paso de Lilith. Después de 9 largos meses que estuvo en el signo de Escorpio, ahora entra también a acompañar esta luna nueva última del año que vamos a tener. Por eso es necesario que, comprendiendo estos tránsitos, nos demos cita, como es usual los sábados, para mirar qué trae, qué nos viene a enseñar y cómo nos conecta la pasión, cómo nos conecta el rojo de nuestra vida, qué tan conectados estamos con la pasión de lo que nosotros estamos haciendo y qué tanto estamos haciendo porque toca. El signo de Sagitario y una luna nueva en Sagitario nos invita, a través del fuego, a despertar ese fuego interior, esa chispa divina, o llámale alma, llámale espíritu. Cuando uno le dice a una persona, póngale corazón a lo que está haciendo, póngale sentido, póngale ganas, póngale fuerza. De todo eso es lo que nos viene a hablar esta luna nueva en el signo de Sagitario, acompañada de casi nadie: Lilith. Lilith, que, bueno, Lilith tiene mucho fondo. Lilith, yo creo que es esa parte que a veces a cada uno nos cuesta mucho trabajo comprender, esa Lilith, y como tratar de darle forma en el mundo actual. Es como si a veces no hubiera espacio para una Lilith en nuestra vida, o como si en el afuera se sacara o se hablara de esa Lilith, pues también generar un punto de, ¿cómo poderle llamar a esto? Como un punto de tabú, quizás es la palabra adecuada para referenciar quizás a lo que pueda llegar a ser Lilith de nuestra carta. Cada uno de nosotros tenemos esa partecita llamada Lilith en la astrología. Pero el tema que nos atañe hoy, sábado 20 de diciembre, es la última luna nueva del año. Una luna nueva en Sagitario, que es la gran renovación a través de la conciencia y a través también de lo que nosotros llamamos filosofía de vida, y cuál va a ser el próximo viaje en el que nos vamos a embarcar. Hoy sábado, despierta tu pasión. Démosle fuerza, démosle energía a esa zona sagitariana, a ese fuego interior, que es a lo que nos invita también una luna nueva en este signo. Y da muy sincrónico porque es un fin de semana, es como hoy sábado 20 de diciembre y mañana domingo 21 vamos a tener como tres eventos astrológicos en simultáneo. La entrada de Lilith al signo de Sagitario. Eso está pasando hoy en simultáneo con la luna nueva que estamos celebrando también. Y al mismo tiempo, de otra parte, va a entrar el Sol mañana, domingo 21, de manera oficial al signo de Capricornio, que hemos venido trabajando toda esta semana, dejándole mucho contenido para que ustedes estén ilustrados en los tránsitos astrológicos que nos ofrece el final del 2025, y pues poder compartir con ustedes signo a signo cómo se va a estar representando esta luna nueva y cuál es quizás uno de los mensajes, tratando de darle forma y tratando de darle palabra, de darle voz, de darle sentido y pasión a lo que nos está pidiendo el universo con esos movimientos astrológicos que hace, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos despertado con una energía muy así, como muy sintiente. Esto se percibe, se logra percibir también en el ambiente cuando entramos o nos conectamos con esta energía de pasión. Sean ustedes bienvenidos hoy sábado 20 de diciembre para hablar de la última luna nueva que se da en el signo de Sagitario. Función principal que tiene una luna nueva: una fecundación. Entonces, si ya sabemos que tenemos una luna nueva el día de hoy, no es otra cosa más que la gran conjunción entre el Sol y la Luna, que se ubica en un signo determinado. Cabe aclarar de dónde viene la Luna y de dónde viene el Sol, que vienen de un signo muy exigente como lo es Escorpio. Entonces sí es como necesario ir tomando la pauta, ir dándole ese seguimiento de qué se está mostrando en nuestra vida para referenciarlo un poco más hacia adelante, ¿no? ¿Cómo podemos tenerlo en nuestro caso? Esa es una primera línea, esa es una primera entrada que tenemos con la lunación del día de hoy. De otra parte, el Lilith, al entrar también después de 9 meses, hay que comprender un poquito de cuál es la función y de dónde viene, de qué viene haciendo, o cuál es la parte que nosotros quizás no hemos sabido integrar, que nosotros no hemos sabido conectar también con ese punto de referencia llamado Lilith. Entonces, esto ya nos va colocando en otra línea, o nos va colocando en un punto importante de la carta o de nuestra vida también.
Conceptos que podemos tener o conceptos que vale la pena tener como muy resaltados acerca de esta luna nueva, que va a pedir mucha fe, va a pedir mucha confianza. Por lo general, cuando tenemos una luna nueva en el signo de Sagitario, casi siempre es una invitación a generar un punto de apoyo y de apalancamiento en mis propias creencias y lo que yo he venido forjando acerca de la gran filosofía de vida, o a lo que nosotros comúnmente le llamamos esa filosofía de vida cotidiana o esa filosofía de vida que nos lleva a conectar también con el exterior. Por eso también el signo Sagitario no solamente rige los temas de afuera o los temas que se den en, digamos, en relación a otro país o solamente en extranjería, sino también nos relaciona de qué tanto lo que hay dentro de nosotros, que es la parte quizás más interna, típico de Casa 3 o de Géminis, cómo nosotros llevamos nuestra forma de pensar y la conectamos al mundo, la conectamos al exterior. Si miramos de una manera psicológica al signo Sagitario, pues nos está diciendo cuál es la relación que tenemos in and out, cuál es la oportunidad que nosotros podemos de ir al extranjero, no tomando el extranjero como algo fuera del país, sino tomando el extranjero como una parte exterior nuestra, la capacidad de poder conectar con los demás. Si hay una luna nueva en Sagitario hoy sábado 20 de diciembre, que es lo que estamos celebrando astrológicamente con la entrada también de Lilith al mismo signo, pues esto llama muchísimo la atención todo lo que nosotros podamos hacer en relación, por ejemplo, del conocimiento, en relación también de la abundancia y de que nunca es suficiente. Y una de las frases que más me encanta para definir a Sagitario es la sabiduría. Sagitario es el signo más sabio, uno de los signos más sabios y también maneja mucho el dogmatismo. Por eso es infinito. El planeta que rige en este caso a Sagitario, pues es la invitación de Júpiter y algo está haciendo en nuestras vidas también. Entonces, qué bueno que podamos estar hoy sábado 20 de diciembre aquí en vivo, online, compartiendo con ustedes acerca de lo que va a ser esta luna nueva. Sé que ustedes la están esperando. Algunos de ustedes me dejaron mensajes por ahí en TikTok, otros me habían dejado mensajes en YouTube mirando cómo iba a ser signo a signo, solo que quise esperar hasta hoy sábado para hacerlo en vivo y pues estar celebrando. Y es una luna muy consciente. La diferencia de las lunas llenas a las lunas nuevas es que las lunas nuevas nos piden mucha conciencia, por eso siempre vamos a ver que las lunas nuevas se dan de día. Claro, siempre vamos a tener esa energía como muy visceral, como muy consciente, como muy de observación. Esta conjunción del sol y la luna, pues no es tan perceptible al ojo humano, ¿sí? Y sí nos invita al despertar, claramente nos invita a hacer algo, a movilizar un tipo de energía. Yo voy a compartir con ustedes acá la carta como es usual. Aprovecho para saludarlos a los que están en TikTok, aprovecho para saludar a las personas que están aquí en Instagram, en Facebook. Gracias también por sus mensajes, por sus comentarios. Gracias también por esa fidelidad tan bonita de estar compartiendo conmigo cada sábado. Y vamos a mirar esto signo a signo. ¿Qué me parece importante? Para los que están llegando, recuerden que hoy sábado 20 de diciembre vamos a tener una clase acerca de Lilith en nuestra carta natal que nos enseña cómo se comporta, qué debemos aprender de Lilith y sobre todo qué debemos integrar. Si Lilith está entrando a Sagitario, algo debemos aprender, con algo debemos conectar y más que quizás llenarnos de conocimiento, Lilith es muy fácil porque es una palabra como en lo excluido, en este caso del zodiaco, nos invita a hacer una integración. ¿Cuál es la capacidad que tenemos nosotros de integrar? Los que están ahí viéndome en Instagram, en TikTok, en YouTube, no les dé miedo entrar a live. Pueden entrar, participar, dejar sus mensajes, sus saludos. Sean bienvenidos, pónganse cómodos. Yo voy a estar compartiendo por acá la carta del día de hoy, justamente para hacer la referencia de cómo se muestra y de cómo se va marcando esta Lilith en nuestra vida. Bueno, claro, van a haber unos signos más tocados, van a haber otros signos que en este caso nos dan una referencia o nos dan un punto, un matiz un poquito más claro. Entonces vamos a ir viendo paso a paso. Yo ya estoy compartiendo ahí en pantalla. Ya estoy compartiéndoles en pantalla. Esta que ustedes pueden ver acá es la carta del día de hoy, sábado 20, para estar mirando todos los aspectos que nos ofrece esta maravillosa Lilith, ¿no? Y la luna nueva que estamos en celebración el día de hoy.
Entonces, tomando referencia, vamos a mirar también qué parte del zodiaco pues, nos invita a hacer una reflexión. Algo debemos aprender con esto, algo debemos tener muy bien relacionado en nuestra vida y algo nos está pidiendo el universo también que integremos a través de las lunas nuevas. Observemos cómo la luna nueva siempre ha sido como un punto o un eje importante, en este caso a tener en cuenta cuando estamos hablando, por ejemplo, de conciencia, ¿no? Finalmente es el signo que habla de conciencia, es el signo que nos está conectando siempre con un punto importante de nuestra vida, que nosotros casi siempre le llamamos mi filosofía de vida. Entonces, cuando nosotros hacemos la referencia de mi filosofía de vida, de cuáles son los principios o en qué me voy a basar para seguir el tramo o las experiencias. Por eso casi siempre se da la última luna nueva en este signo de Sagitario para conectar con y para llevarlo más a fondo. Bueno, puntos importantes que nosotros debemos ver en nuestra carta es el grado, en este caso 27, grado 27 y grado 28 en Sagitario. Algunos de ustedes nacieron o tienen de pronto el Sol, tienen la Luna en este grado o en este punto matemático y ahí es donde más nosotros vamos a ver relación con lo que está pasando en la Luna nueva. Entonces, esta Luna nueva que tenemos hoy, la Luna nueva, nos invita a generar un nuevo horizonte, una nueva visión, una nueva perspectiva y observen cómo Lilith se encuentra justo saliendo en un grado crítico que es el grado 29 de Escorpio, aquí la estoy encerrando, y Lilith sale del grado 29 de Escorpio y empieza a fisurar a través de Sagitario para ya mañana 21 estar totalmente en el signo de Sagitario desde el punto de vista observador de la Tierra. Lilith no es un planeta, no es un asteroide, no es un cometa. Lilith cabe resaltar que es un punto matemático en relación al apogeo y a los movimientos de la Luna. Por eso Lilith casi siempre podemos entender que Lilith dura 9 meses en cada signo. El hecho de que tengamos una luna nueva en Sagitario y al mismo tiempo tengamos la sombra o lo que se reconoce como Lilith, que es esa parte que negamos usualmente de la vida, al entrar al signo de Sagitario y entendiendo que también está Venus en Sagitario y está Mercurio, pues esto tiene nombre propio. Tiene nombre propio y nos lleva a conectar con nuestras creencias, nos lleva a conectar con nuestra vida, nos lleva a conectar con lo que para nosotros es importante y a lo que nosotros le damos fe, le damos entrega, como esa parte de gurú, esa parte de también inicial, esa parte de ser sabios. Observemos cómo una luna nueva en el signo de Sagitario nos invita a conectar con la sabiduría. Entonces, hoy sábado 20 de diciembre es un día muy, muy energético o como se ha llamado en muchos lugares, muy portal para empezar a tener unos puntos de conciencia o unos insight, que es lo que pide Sagitario o una luna nueva en Sagitario en relación a nuestra manera de pensar a lo que va a ser el próximo año 2026. El hecho de que esté Mercurio, que esté Venus, pues es como un grito de esa Lilith, es como un grito en Sagitario de decir, incluye esto dentro de filosofía de vida, inclúyelo, incluye la parte negativa. ¿Cuál es esa parte a la que nosotros por lo general no le damos entrada a un contexto de filosofía de vida porque se supone que es mal visto? Eso es lo que nos está invitando esa Lilith hoy, sábado 20, haciendo su ingreso a Sagitario y de la mano, o sea, además muy sincrónico que ocurra con una luna nueva en el mismo signo. Máxime cuando está Mercurio y Venus. Es como entender de manera amorosa y aprender a hacer las paces con nuestra parte más demoníaca o nuestra parte más oscura, la parte más oculta que ofrece Lilith. Ah, miremos un concepto de esta luna nueva. ¿Cuál es el análisis perfecto y lo que más nos ayuda a aterrizar este tema? Yo les hago una pregunta a los que están aquí compartiendo conmigo en live en este momento, TikTok, Facebook, Instagram y YouTube. Les hago una pregunta. Casi siempre que hablamos de Sagitario, es decir, de nuestra filosofía de vida, ¿cuál es la tendencia a negar algo que siempre está? ¿Cuál es la tendencia a negarlo? ¿Cuál es la tendencia del común denominador cuando entramos a una filosofía de vida? ¿Cuál es la tendencia a negar? Eso es un Lilith, eso es un Lilith que significa punto de apogeo, punto lejano, punto oscuro, punto que no quiero ver. ¿Cuál es la tendencia a negar siempre que entramos a una filosofía de vida?
¿Qué es lo que más se niega? ¿Qué es lo que más se niega? Pregunta, pregunta, vamos a ver. Los de TikTok pueden participar. ¿Qué es lo que más se niega? Chicos de TikTok, que están súper activos acá en TikTok. Maestro, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, por lo general, cuando nosotros entramos a una disciplina, a una filosofía de vida, ¿cuál es la tendencia a negar en la espiritualidad? ¿Qué es lo que se tiende a negar casi siempre? Eso es Lilith. Sí, en Instagram también. Ustedes están acá súper conectados en Instagram, en YouTube. Buenos días, buenos días. ¿Cuál es la tendencia a negar? Esa es la primera pregunta que nos hace hoy sábado 20 de diciembre, la luna nueva en Sagitario, con Lilith entrando también en el grado cero de Sagitario. Yo les voy narrando cómo está la astrología viva del momento, de la actualidad, y lo vamos aterrizando a la conciencia. ¿Qué es lo que tendemos a negar? Hola, ¿qué tal? Negamos nuestras sombras. Muy bien. Suárez dice que nuestras sombras. En estas alturas abrazo mis sombras y las pongo en conciencia. Lo oscuro, las mentiras, los juicios. Me encanta, Natalia, lo que dice. La tendencia a negar lo feo, la tendencia a negar las cosas que sabemos que están ahí. ¿Sí? Se niega. No, se niega muchas veces. Lo que más se niega es lo más obvio. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo una luna nueva con la entrada de Lilith. Seamos integrativos en relacionar nuestra propia sombra, los miedos, creencias, no tanto eso, no tanto los miedos ni las creencias. Esta que dicen por acá, errores en TikTok, están muy activos acá en TikTok. Ayer me estaban enseñando viernes los de TikTok a hacer tap, 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 y a colocar una cantidad de regalos. Vimos 4 cartas interesantísimas también allá. Exacto, TikTok, todo lo que ustedes están diciendo, todo lo que ustedes están diciendo, esa es la parte de luna negra, eso es lo que nos está diciendo una luna negra que aprendamos a incorporar dentro de Sagitario, es decir, dentro de la espiritualidad, aprendamos a integrar lo que está, lo que es visible, lo que es obvio. ¿Para qué negar lo obvio? ¿Para qué negar que hay un cuerpo físico? ¿Para qué negar que hay una tendencia a, al enojo, una tendencia a lo que nosotros mismos negamos? Porque ¿cómo me va a ver el otro? ¿Sí? ¿De qué se trata, Javier? Estamos hablando de la luna nueva que se celebra hoy sábado 20 de diciembre en Sagitario. Y para eso vamos a empezar signo a signo. ¿Les parece? Vamos a ir mirando signo a signo cómo se va a ir dando esta luna nueva. Empecemos por el primero, que es el carnero, y vamos a hablar de Aries. ¿Cómo se va a dar y cómo va a impactar esta luna nueva, la luna nueva, para el signo de Aries? Si tú eres ascendente o tienes el sol en Aries, esta luna nueva en Aries te corresponde justo aquí. Lo vamos a encerrar, lo vamos a señalar mejor con una flecha para que quede fácil. Una luna nueva que se da en la casa 9. ¿A qué te invita Aries? Una luna nueva en la casa 9. Pues tú eres el primero, Aries, el carnero, en empezar a redefinir a través de tus conceptos y tus creencias a qué le estás dando forma. Es un momento donde esta luna nueva en Sagitario invita a ascendentes en Aries y soles en Aries a incluir también esa parte dentro de su filosofía y dentro de su proceso de vida y quitarse la culpa y quitarse el tema o la excusa de que es algo malo o de que es algo negativo o de que no es tomado en cuenta o que no debería ir o que no debería ser. Esta luna nueva en Sagitario invita a Aries para que sea más consciente del gran fuego y de la gran pasión que hay dentro de ustedes y puedan llevar todo eso de una manera colectiva y lo puedan disfrutar a través del extranjero, de compartirlo con otras personas. Entendamos que la casa 9 nos conecta con las filosofías de vida, nos conecta con el extranjero, pero en relación no necesariamente de hacer un viaje a otro país, sino también nos está conectando con el viaje del conocimiento, el viaje de nuevas doctrinas, el viaje de nuevas aplicaciones, el viaje también de la conciencia. Es Sagitario el viajero. Claro, lo hemos conocido y se ha hecho muy famoso que únicamente tiene que ver con viajes hacia afuera. Pero también esta luna nueva en Sagitario le está pidiendo a Aries llevar más allá y trascender aquellas creencias caducas de que, por ejemplo, es malo incluir el ego. ¿Sí?
hacer esos cortes del ser. Entonces, esta luna nueva en Sagitario le dice a Aries, no pasa nada, inclúyete, inclúyete con todas tus partes, con todas tus sombras, con lo bonito, con lo no tan agradable, con todo lo que eres, inclúyete. ¿Qué sería de la vida de nosotros si no fuéramos integrativos? A la final nos dice, date cuenta de lo obvio. Esta luna nueva en Sagitario, en la casa 9 para Aries, le está pidiendo, sé consciente de eso obvio, sé consciente de tu cuerpo, de tu materia, de tu intestino, de tu estómago, de los ácidos que se producen en el estómago que son totalmente genuinos, hacen parte de la vida. Ustedes saben, o le dice esta luna nueva en Sagitario, en la casa 9 a Aries, le está diciendo, querido Aries, ascendente en Aries, Sol en Aries o lunas en Aries. ¿Tú sabes cuántos millones de bacterias tienes dentro de ti? ¿Tú sabes cuántas bacterias hay en la boca, en la saliva? ¿Tú sabes, tú sabes cuánta biología tienes en tu intestino? ¿Y vives con ella? ¿Y habitas con ello? Eso es una luna nueva en Sagitario, en la casa 9, entrando Lilith a Sagitario en conjunción también, que está Mercurio, Venus. Eso le está diciendo Aries. Incorpora y empaca y haz esa integración de todas tus partes y no quites del conocimiento de la zona sagitariana, porque una luna nueva en Sagitario nos pide renovar los conocimientos y renovar mi propia espiritualidad. No quites partes que son obvias. A mí me da mucha risa y me trae mucho la atención para Aries, que he escuchado algunos temas o algunas personas en general en las redes, cuando tú miras algo, alguna información, están hablando de Lilith, pero no desde el ego. Te vengo a hablar de Lilith, pero no desde el ego. Te vengo a mostrar Lilith, pero no desde la culpa. Te voy a hablar de Lilith, pero no significa el ego. Está ahí, está implícito, es obvio, es biología. Está ahí, claro que hace parte de todos los procesos, pero obsérvese cómo es la tendencia a negar lo obvio. El ego está implícito en todas partes. El ego está implícito en un abrazo. El ego está implícito en una bala. El ego está implícito en cada momento, en cada respirar. Está ahí, estamos ahí. Es la casa. Entonces una luna en Sagitario para Aries le está diciendo, lleva tu conocimiento más allá. Lleva tu ser, tu esencia ariana, tu yo, tu identidad, tu cuerpo, tu performance, lleva tu perfil, inclúyelo dentro del proceso de filosofía de vida y dentro de tu espiritualidad, que eso también hace parte del ser, sobre todo para Aries, que una de las funciones de Aries es aprender a reconocerse con todo lo que es y con todo lo que tiene. Entonces es una luna nueva intensa para Aries, es una luna nueva que los lleva a trascender fronteras. No significa que porque yo haga reconocimiento de mi yo, entonces sea malo, o entonces tenga que quitar esto o separar esto. ¿Sabes? Dice por aquí Denia, diría Alejandro Sanz, maestro, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Exactamente, eso es lo que invita esta luna nueva en Sagitario para el signo de Aries, ascendentes, soles o lunas en Aries. Es una luna nueva que se da en el signo más vasto del conocimiento, del saber, y es una luna nueva que le dice a Aries qué sentido tiene negar tu propia existencia. No te fragmentes, por el contrario, inclúyete, intégrate, ármate y sé consciente que cada uno de nosotros tenemos bacterias en nuestra saliva. Por la mañana nos salen pichas en los ojos. Por la mañana a todos nos huele la boca a mal. El estómago de nosotros tenemos una cantidad de ácidos. Es una luna nueva en Sagitario en la casa 9 que le está diciendo a Aries, date cuenta de que existe una biología que tienes dentro de ti en la parte intestinal. Somos portadores de bacterias y vivimos con ellas, convivimos con las bacterias. ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería de nuestra existencia si no tuviéramos toda esta microbiota dentro de nosotros para que nos ayudara a sostenernos? Todas estas bacterias que están en nuestro intestino, que además si pudiéramos oler cómo huele, cómo hiele nuestro intestino, pues hace parte del ser. Entonces es una luna nueva en Sagitario que invita a ampliar el conocimiento y a retirar los velos, por eso Lilith también acompaña la entrada de esta luna nueva. Retírate los velos de que solamente esto es de aquí, esto es de amor. No, estamos empacados al vacío, como una cebolla. Una cebolla tiene varias capas y cada capita va formando la cebolla en sí.
Ábrete y lleva todo tu ser más allá del conocimiento o de lo riguroso que se supone que yo debería ser o mostrar. Es intensa una luna nueva para un ariano, ¿no les parece a ustedes? ¿Quiénes son de signo Aries? Dice por acá Ariana, ascendente Sagitario. Wow, necesitas escuchar esto sobre la luna nueva. Fue un año de revolución emocional y muchos cambios en la fuerza. Esto me impulsó al amor propio. Me encanta ese mensaje. Bueno, creo que fue claro, contundente el mensaje para Aries, ¿no? Ascendentes y lunas. Pasemos ahora al signo de Tauro, a ver qué mensaje podemos encontrar, ¿sí? Vamos a ver qué mensaje encontramos en este caso para Tauro. Entonces vamos a dejar luna nueva. Si tú eres de signo ascendente o eres de signo solar Tauro, vamos a mirar cómo se manifiesta esta luna para Tauro. Entonces, Tauro, esta luna nueva de hoy, sábado 20 de diciembre, además con la venia de Lilith entrando a tu signo, esto corresponde a la casa 8. ¿Qué pasa si eres de signo Tauro? Ascendente en Tauro. Es una luna nueva que te invita a explorar lo oculto. Es una luna nueva de Sagitario que te invita a reconciliarte también con las pérdidas. Cuando tenemos una luna nueva en Sagitario en la casa 8, como es el caso tuyo, Tauro, sé consciente de qué has perdido. Sé consciente de qué se fue, qué personas se fueron este año, qué personas es la conclusión del 2025. Esta luna nueva te está diciendo, Tauro, reconoce el valor de lo perdido. No lo lamentes, no lo llores, sino reconócelo, acéptalo, date cuenta que ahí está. Recuerden que el eje principal de una luna nueva en Sagitario es conoce, aprende, ve más allá. Es una luna nueva que nos lleva o quizás nos exige un punto de pensamiento crítico más allá de lo social, más allá de la religión, de los, de los dogmas y de la fe. Es una luna nueva que al estar en la casa 8 le está diciendo a ascendentes y soles en Tauro o personas que tengan la luna en Tauro, date cuenta de las pérdidas que tuviste este año, de personas, de los valores, cuánto valió, qué te sirvió, para qué te sirvió que esa persona se fuera, para qué te sirvió ya no tener ese hijo, para qué te sirvió ese aborto, para qué te sirvió esa relación fallida. La casa 8 es una casa muy profunda. En la casa 8 es donde nosotros nos revolcamos en nuestro propio lodo. En la casa 8 encontramos de todo, telarañas, miedos, fantasmas, cosas que no queremos ver. Y al tener una luna nueva en Sagitario acompañada de Lilith en la casa 8, el universo le está diciendo a ascendentes, soles y lunas en Tauro, date cuenta lo que perdiste, lo que es valioso, lo que no es valioso, para que a través de esos procesos de conciencia puedas encontrar tu propio valor, tu propio espacio taurino en este planeta. Hay dos opciones de la casa 8. Me siento a llorar, me siento morir, me derrumbo frente a todo, o hago un proceso de reconciliación conmigo mismo y de reconocimiento de todas mis partes y sobrenazco y revivo como el ave fénix. Entonces, Tauro, que sea hoy sábado 20 de diciembre la gran oportunidad con esta luna nueva y con Lilith de hacer todo ese proceso analítico de comprensión y no caer en la víctima, en lo que perdió, es que no me dijo, no me tuvo en cuenta, no me llamó, no me respondió. Una luna en la casa 8 en Sagitario le está diciendo a Tauro, tú eres más que eso, tú puedes con todo, tú eres el signo de los valores, Tauro. Tú eres si eres ascendente en Tauro o tienes la luna o sol, pues tienes la capacidad de aterrizar y de conectar muy fácil con la materia. Entonces, lo único que te está pidiendo esta luna nueva es sé consciente y aprende acerca de esas grandes pérdidas que tuviste este año y míralas como tesoros. Por eso la casa 8 es muy exigente porque casi siempre cuando nosotros perdemos algo, pues no lo vemos como un gran regalo de la vida, lo vemos es como un castigo. Y ahí está ese trabajo de conciencia, si podemos llamarle, a esta energía que nos habla la luna nueva para Tauro. ¿Quiénes son de signos soles o ascendentes en Tauro para ir dándole forma a esto? Hola, saludos, dice por acá Mercedes. Un abrazo también para Mercedes. Muy obrigada por su linda explicación, Javier. Tatiana, un abrazo también para ti. Gracias también por estar por acá. Qué bonito. A ver, vamos a mirar.
TikTok, por aquí está en TikTok. Dice que perdió mucho, dice Natalia, perdí mucho para avanzar, tuve que hacer muchas cosas. Un abrazo también para ustedes, los de TikTok. Liberarse de creencias limitantes, dice Frecuencia de Amor. Frecuencia de Amor, gracias. Ayer estuvimos mirando la carta de Frecuencia de Amor. Quedaron 4 bautizadas. Community Manager de TikTok. Eddie creo que quedó como encargada de la logística. Por ahí estuvo también Frecuencias de Amor, creo que es la administrativa. Fue maravilloso. Vimos 3 cartas y todas eran de signo aire. Acuario, Libra y Géminis. Todavía me acuerdo de esto. Muchos cambios. Pues bien, esto es lo que pide para Tauro. Ahora vamos a mirar para Géminis. Vamos a poner este punto en reflexión para Géminis. Vamos a pasar por el zodiaco y vamos a mirar cómo esta luna nueva de hoy, sábado 20 de diciembre, impacta para Géminis. ¿Cuál es ese mensaje que debe aterrizar Géminis? Entonces, si tú eres de signo Géminis o ascendente en Géminis, sé consciente hoy, sábado 20 de diciembre, geminianos, que esta luna nueva te corresponde en tu casa 7. ¿Qué significa para Géminis tener una luna nueva en la casa 7? Relaciones, mi mundo relacional. ¿Cómo estamos en las relaciones? Es una luna nueva que dice, a ver Géminis, querido Géminis, ascendentes en Géminis o lunas en Géminis. ¿Qué vamos a hacer con esta luna nueva en la casa 7? ¿Para qué te sirve una luna nueva en la casa 7 si eres de signo o ascendente Géminis? Te está diciendo simplemente, reconoce que las otras personas no son perfectas. Trasciende el conocimiento. Una luna nueva en Sagitario le pide a Géminis, más que a cualquier otro signo, ve más allá de las apariencias, ve más allá de lo físico. Aprende a ver en el otro el ganador ganador. No te quedes con la oscuridad. Por eso Lilith entra también en Sagitario a la casa 7, donde los próximos 9 meses, a partir de hoy, 20 de diciembre, hasta septiembre del 2026, van a aparecer tantas personas Géminis como sean necesarias para reflejar ese punto de conocimiento que tú puedas llevar más a cabo y que puedas aprender a través del otro. Es una luna nueva que le está diciendo a Géminis, Géminis, aprende a ver la luz que hay en la oscuridad del otro y no te quedes en la crítica. No te quedes pensando o creyendo que eso que el otro está mostrando es lo único que lo define. Trasciende el conocimiento, Géminis. Ve mucho más allá. No, pero es que esta persona me hizo, pero es que esta persona tal cosa, pero es que cómo es esto. Ahí es donde una luna nueva en Sagitario en la casa 7 invita a Géminis a ir más allá de lo obvio, de lo conocido, de los dogmatismos. También es un momento de mucha introspección y de mucha sublimación a través del otro. Creo, a mi parecer, que es una de las lunas nuevas más exigentes para cualquier signo. Para cualquier signo. Porque la tendencia cuando nosotros colocamos un signo en el ascendente, en este caso que estamos hablando de Géminis, ascendentes, soles o lunas, si hay una luna nueva en Sagitario en la casa 7, la tendencia es al juicio. La tendencia es a que el otro tiene que cambiar, a que tú tienes que hacer esto. No. Aprendamos a ver la luna negra en el otro. Aprendamos a reconocer que al otro también le huele mal la boca. Aprendamos a reconocer que en las mañanas el otro se levanta y pues no va a estar 100% limpio. Aprende a reconocer que igual que tú, Géminis, el otro también tiene bacterias en su estómago, también tiene ácidos y esos ácidos a veces cuando se comparten, pues queman. El ácido del otro puede llegar a quemarte, el conocimiento del otro puede llegar a herirte, la sabiduría del otro puede molestarnos. Es una luna nueva que exige, si ustedes se dan cuenta, exige que vayamos o nos conectemos a través del mundo con nuestra fuerza interior o con la maestría. Como que es importante reconocer el alumno, el aprendiz, en qué áreas de mi vida estoy siendo como niño aprendiendo cosas, porque Géminis es el signo de los niños, en qué parte todavía no he alcanzado la adultez y la mayoría de conocimiento, pero también aprender a reconocer dónde está mi luna nueva en Sagitario hoy 20 de diciembre a través del otro. Creo que es una experiencia muy bonita que pide esto en cuanto a relación de integración, ¿no? También es una luna nueva que le está diciendo a Géminis, deja de pelearte contigo mismo, deja de pelearte con el ego, deja de pelearte, incorpora el ego dentro de ti, integra las partes negativas de ti, deja de separarte.
¿sí? Cuando yo le doy un abrazo a una persona, Géminis, le estás dando un abrazo y ahí está incluido el ego. Claro que sí, ahí está incluido el ego. Entonces, ¿cómo le das un abrazo a alguien? Cuando tú le das un abrazo y cuando tú besas a la otra persona, hay contacto egoico. Entonces, no te pelees, Géminis, ascendentes en Géminis, no te pelees con el ego. El ego está implícito. Y aprende a darte cuenta que así como nosotros tenemos partes nauseabundas, partes negativas, así como nosotros tenemos bacterias en nuestra boca, pues una luna nueva en Sagitario en la casa 7 al frente para Géminis le está diciendo el otro también. Una luna negra que está en Sagitario auspiciando esta luna nueva, Lilith, pues dice también, date cuenta que el otro también tiene sombras, el otro también está buscando cómo retirar sus propias lagañas, ¿no? Es interesante este trabajo de introspección que pide una luna nueva en estos ambientes para este fin de semana para el signo de Géminis, ¿no? Ser integrativos. Una cosa es desintegrarme y otra cosa es buscar la integración. Una luna nueva en Sagitario para todos los signos del zodiaco nos invita a ser integrativos con Lilith, con aquella parte obvia, nauseabunda, sombría que está en nosotros, pero que es la tendencia a negarlo porque me adoctrino, Sagitario, en una religión o me adoctrino en una disciplina y entonces separo mi estructura egoica del proceso espiritual cuando va por defecto. Vamos por defecto, vamos con todo y bacterias, vamos con todo y saliva, vamos con todo y la microbiota, vamos con todo el paquete. Es una luna nueva que pide trascender el conocimiento de las creencias, de la fe y de lo que nosotros llamamos espiritualidad. Por eso se da en el signo de Sagitario para hacer como ese barrido de estar más conectados con. Ahora vamos a pasar al signo de Cáncer. Si eres ascendente en Cáncer, o si tienes la luna en Cáncer, pues este mensaje es para ti. Vamos a mirar qué trae esta luna o cuál es el mensaje hacia qué área de la vida está pidiendo esta luna para Cáncer. Si eres esto, Cáncer, luna, sol, pues bueno, es una luna nueva con Lilith incluida que te da en la casa 6. Claro, esta luna se vuelve muy protagónica para los cangrejos, los crustáceos del zodiaco. Lunas, soles ascendentes. ¿Qué tienes en Cáncer? Esta luna nueva en Sagitario le está pidiendo a Cáncer observar y ser consciente de la casa 6. ¿Cuáles son aquellos actos repetitivos, lógicos, obvios? ¿Por qué estoy cumpliéndole al mundo? ¿Por qué yo Cáncer, ascendente en Cáncer, siento que debo hacer esto porque toca? En la casa 6 se nos vuelve el que toca. Entonces, qué gran momento para que hoy 20 de diciembre, sábado 20 de diciembre, Cáncer reconozca que hay cosas que no tocan, sino que yo me he encasillado ahí. Una luna nueva en Sagitario está pidiendo más conciencia, más sabiduría y aprender a externar mi propia luz en las cotidianidades, en lo que estás haciendo. Aprender a colocar más esa pasión y llevar más allá los pensamientos caducos y date cuenta de la biología, de las necesidades del mundo, de las necesidades de la carne, de nuestro propio mundo. Si tú eres de signo Cáncer, ascendente en Cáncer o tienes la luna en Cáncer, fíjate que esta luna nueva es muy tuya. Y en Sagitario pide conciencia, pide fe, pide luz, pide ir más allá con el conocimiento. Y Lilith en Sagitario está pidiéndote dejar de negar lo obvio. Si Lilith está en la casa 6, junto con esta lunación, te está diciendo, date cuenta que hay cosas que están por defecto, aunque tú las niegues en la boca. Las puedes negar en la boca, puedes negar las bacterias en ti, pero están en la saliva. Es lo que te permite hablar. ¿Sí? La saliva nos permite hablar, la saliva nos permite comunicar. Por eso Lilith es la parte negada. Por esto esta luna nueva que estamos teniendo con Sagitario nos invita a integrar y a incorporar lo obvio y lo que por lo general estamos negando cuando es obvio. Humanamente, biológicamente, lunarmente es obvio. Planetariamente es obvio. La materia tiene unas necesidades. La materia grita cosas. La materia requiere de cosas muy por encima de mi pensamiento. La materia requiere de respirar. Así yo no esté de acuerdo en mis creencias que deba respirar. Lo requiere, lo necesita, es obvio. Requiere alimento, requiere de esfuerzo, requiere de sentir,
requiere de unas cantidades. Y todo eso está pidiendo una luna nueva en Sagitario para Cáncer. Aprende a reconocer tus propias necesidades, que necesitar no es malo. No niegues que no necesitas, Cáncer. Claro que necesitas y muchas cosas. Todos los seres humanos necesitamos. Y eso es por biología, eso no te hace ni más persona ni menos persona. Por eso Lilith, entrando a Sagitario en la casa 6, te dice, bueno, Cáncer, ¿y tú qué haces peleada con la cotidianidad de la vida? ¿Por qué estás peleando con tus propios olores? ¿Por qué estás peleando con, que es cotidiano? Eso es típico de la casa 6. ¿Por qué estás peleándote con tu propia manera de hacer digestión? ¿Acaso no vas al baño, Cáncer? ¿Acaso no te da hambre? ¿Acaso no te da sed? ¿Acaso no tienes necesidad de que te abracen? ¿Acaso no quieres, no quieres abrazar? El abrazo incluye ego. Lilith es esa parte, por eso les decía al inicio del live. Lilith es la tendencia a negar lo obvio, la tendencia a negar lo obvio, lo evidente. Por eso es lo excluido. Lilith es la excluida del zodiaco. Aquí necesitamos ser muy sagitario, es decir, trascender el pensamiento y la creencia de que cuando yo hablo de ego es malo. Es ese momento donde Lilith con esta luna nueva en Sagitario dice, el problema no es el ego es la herramienta. Imagínate un chef peleado con el cuchillo. Pues gravísimo, porque va a entorpecer su labor y va a entorpecer lo grande que puede hacer. Imagínate el chef negando que no le quitó el pellejo a la papa. Pues sí se lo quitó. Imagínate el chef negando que usó el cuchillo para cortar el filet mignon, para cortar un pedazo de carne. Pues claro que usó el cuchillo, claro que lo usó. Y es parte de la herramienta. El problema no es el cuchillo, el problema es la interpretación que hago yo acerca del cuchillo. Eso es lo que está pidiendo una luna nueva en Sagitario para Cáncer, ascendente, soles o luna. Deja de pelearte con la biología y con lo obvio que exige. Hay por aquí ascendentes en Cáncer, soles en Cáncer o personas que tengan de pronto la luna en Cáncer, los leo en TikTok. Eso, yo, dice por acá Lola, un abrazo para todos los que están acá. Maestro, qué gran tema, un abrazo. Así es, soy ascendente en Cáncer, sin bacterias, please. Están ahí, las bacterias están ahí, hacen parte de. La casa 6 es la cotidianidad, es como diciéndole esta luna nueva en Sagitario, ¿qué pasa con tu juanete? ¿Por qué no te miras el juanete? ¿Por qué no te miras el dedo gordo, el dedo chiquito del pie? Ay, qué feo. Es la tendencia a negar lo obvio, lo que sabemos que está ahí. Quedémonos con ese mensaje implícito que es lo que nos pide esta luna negra o esta luna nueva en Sagitario acompañado de la luna negra Lilith también en el mismo signo. Está pidiendo esa remasterización acerca de las ideas y las creencias. Por eso les decía, a mí me daba como algo escuchando ciertos temas acerca de Lilith. Imagínate, hablando de Lilith, hablando de Lilith, hay personas que hablando de Lilith y dicen, pero no desde el ego. Pues está ahí, es parte de, claramente que va empacado a. Entonces es parte de eso que nos pide la esencia, ¿no? Bueno, vamos ahora para otro signo, que en este caso es, vamos a colocar ahora a Leo. Bueno, y vamos a tener una clase masterclass. Aprovecho para decirle a todos los miembros, todos los que están en la membresía, que ahora, después de este live, vamos a tener clase. Los que todavía no están en la membresía, únanse, que vamos a estar hablando de estos temas hoy a las 11 de la mañana. O sea, 30 minutos, 40 minutos, terminamos este live y vamos a empezar con la clase del día de hoy, que les va a encantar, es acerca de Lilith. Luna nueva para ti, Leo. Bueno, es una luna nueva que se da en su casa, esto es muy positivo, no significa que para los otros signos no lo sea, pero esta luna nueva en Sagitario le pide a Leo darse cuenta que vino a brillar, porque esa es una de las grandes heridas de Leo. Leo, uno diría que las personas de signo Leo o ascendentes o lunas en Leo les gusta llamar la atención y todo lo demás, pero muchas veces les cuesta trabajo ser ese guía o ser o mostrar ese norte. Entonces, una luna nueva en Sagitario en la casa 5 le está pidiendo a Leo amarse y reconocerse con todo, con la sombra, con lo que hay, con los talentos, con el otro punto de la vida que no es tan apreciativo.
Fíjate si eres ascendente en Leo o luna en Leo, Sol. Mira qué parte de ti rechazas. ¿Cuál es la parte de ti, de tu esencia, de tu creatividad, que es típico de la casa 5? Y esta luna nueva te dice, a través del pensamiento sagitariano, a través del conocimiento, trasciende eso que tú ves como feo o como error o como qué lástima que está esto acá y llévalo mucho más allá, ¿sí? Trasciéndelo. Quizás es la cuadratura que está teniendo también Leo en relación a Saturno y a Neptuno. Y qué lástima que todo esto tan bonito que se está dando en la casa 5 o todas tus alegrías, mira eso, mira el vaso y lo que está más y lo que se ha logrado y no tanto el lástima este pedacito. Eso es lo que está pidiendo una luna nueva, a través del conocimiento y a través de tu propio proceso de brillo, de luz, de autenticidad y de crecimiento este año. Reconoce que lo hiciste en la mejor versión y reconoce que estás dando lo mejor de ti. Es el momento de reconocer sí la culpa y de ver esa culpa y de ver de pronto las cosas que no fueron o no salieron como tú querías, pero verlas en una manera más positiva y dinámica, en una manera de aceptación. Observemos cómo una luna nueva en Sagitario para todos los Leo les está pidiendo brillar a través de su propia esencia y a través de su propio ejemplo. Por eso en la casa 5 tenemos nuestros ejemplos. ¿Y quiénes son nuestros ejemplos? Nuestros hijos. Si es que hay hijos, pues hablamos de ejemplos. Y si no hay hijos, hablamos de proyectos. Entonces es una luna que convoca eso, es una luna que va pidiendo líneas en ese sentido, ¿no? Creo que ahí ya me pueden escuchar, ya vuelve el sonido, si estamos por acá. Estoy mirando algo pasó con sonido, a ver si la cámara da. Ahora sí. Luna nueva en Leo que te permite crecer de esa manera. Creo que ahora sí me escuchan. No sé, creo que se fue el sonido o se pixeló en algunos lugares. Ouch. Autoestima al máximo, dicen en TikTok. Eso es lo que pide. Muy bien, mejor. Sí, aquí estás. No sé si ustedes me puedan escuchar, si está por ahí. Ahora sí, ya volvió. Ahora sí, gracias. Muy bien. Esa es la parte que le está pidiendo a Leo. Creo que es un gran momento para los leones de aprender a brillar con su propia luz y su propia pasión. Es una luna nueva en Sagitario que le dice pasión. Si hay una casa que se ocupa de la pasión, es la casa 5. Pasión en lo que haces, mis estimados Leos, ascendentes. Si hay pasión, todo fluye. Si no hay pasión, la cosa se pone fea. Vamos a pasar ahora para los ascendentes o soles, en este caso en Virgo, o también personas que tengan la luna en Virgo. Este mensaje, vamos a mirar para Virgo cómo se da. Virgo. Bueno, Virgo, esta luna nueva en Sagitario de hoy sábado 20 se da en la casa 4. Tal parece que ascendentes en Virgo, soles en Virgo o lunitas Virgo, pues necesitan hacer ajustes a través del pensamiento de la psique en temas de hogar. ¿Cómo está el hogar? ¿Cuáles son las áreas de la vida que no se han visto? Y si la luna negra, también hoy, Lilith hace su ingreso a la casa 4, en este caso en Sagitario, pues está pidiéndole mucho a ascendentes Virgo, soles en Virgo, mirar dónde estás pisando. ¿Qué es lo que no se está viendo acerca del hogar o acerca de la seguridad? Por lo general en la casa 4 es donde nosotros nos sentimos seguros, nos sentimos abrigados y una luna nueva, el hecho de que se dé una lunación allí, pues está invitando a ser más consciente de cuáles son mis necesidades de hogar, de cariño, de afecto. ¿Qué necesito? Si eres Sol Virgo, ascendente Virgo, reflexiona, luna nueva en Sagitario, con Lilith en Sagitario,
¿Cuáles son estas partes que todavía no he aprendido a reconocer en cuanto a mis necesidades? No las niegues. Creo que esta luna nueva, creo no, estoy completamente seguro que como tú eres ascendente en Virgo, Sol en Virgo, tiendes a ver la vida muy cuadriculada, muy organizada y eso funciona perfecto en el mundo empresarial, en el mundo del trabajo. Eso está genial. Los acuerdos, las estadísticas, los números, si uno más uno es dos y dos más dos es cuatro, en el mundo empresarial para ti, Virgo o ascendente en Virgo, está de la maravilla. Esta luna nueva en Sagitario, en la casa 4 te dice, esa misma ecuación no te sirve en el hogar. Esa ecuación tan cuadriculada en el hogar no funciona, en las relaciones no funciona, en casa 4 con la pareja, con los hijos, no funciona, porque no somos dueños de ellos. Es la gran diferencia con la empresa. Entonces, si eres de Sol Virgo, ascendente en Virgo, date cuenta con esta Lilith, con este punto matemático, este punto negro que está entrando a tu casa 4 y va a estar allí 9 meses, y con esta conjunción, con esta energía solar, trasciende el pensamiento de que una cosa es ser madre o padre y otra cosa es ser dueño de ellos. Tienen su propia biología, tienen su propia luna negra, tienen sus propios temas, tienen sus propios vacíos. Entonces, si quieres aplicar en el hogar Virgo ascendente en Virgo, la misma ecuación que en lo laboral no te va a funcionar. La vida te invita a trascender esa creencia, ese pensamiento y de escuchar, atender. Por eso está también Mercurio y está Venus. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son tus miedos del otro, en el hogar, con los hijos, con tu piso, con tu seguridad? Virgo es un signo que muchas veces para poder sentirse seguro requiere de tener el control obligatoriamente. Ellos creen, Sol o ascendentes en Virgo, su perspectiva puede llegar a ser que a través de controlar esto me da la garantía de que esto va a estar seguro. Pero si el control lo tiene otra persona o si el control está en el otro, pues me va a sentir inseguro porque no estoy, no sé cómo reaccionar. Entonces es una luna nueva que te invita a esto, te invita a ir mucho más allá, te invita a trascender este pensamiento. ¿Quiénes son de signo Virgo, ascendentes en Virgo? Los escucho. ¿Quiénes están por acá? Denia está por aquí en Instagram. A ver, ¿quiénes están más? Ascendentes, dice que Patricia está por acá en Facebook. Un abrazo también a los que están en Facebook, en TikTok. Yo soy Virgo. Tap, 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 tap. Me encanta. Están diciendo en TikTok que tap, tap. eh, que tap, tap. Ahí están las chicas del tap, tap. Hay un departamento en TikTok. Anoche dimos origen a todo un departamento de logística en TikTok. Ustedes no se imaginan el live que tuvimos anoche en TikTok y los aprendizajes que hubo para mí anoche en TikTok. Y apareció Community Manager, apareció ¿quién más? Bueno, apareció logística, apareció incluso departamento de motivación, había otro departamento de motivación por ahí, fue todo un tema maravilloso. Muy bien, ahora vamos con el mensaje de la luna nueva. Recuerden que esta luna nueva es la que se está formando hoy, sábado 20 de diciembre, y vamos a mirarla para Libra. Si tú eres ascendente en Libra, Sol, Luna, Libra, pues la luna nueva te corresponde en la casa 3. Híjole, Libra. Esto no faltaba que se acababa el año con una lunación que te invita a reflexionar acerca de lo que hay en la cabeza. Otro signo, menos mal eres de aire y entonces la ventaja de ser signo de elemento aire pues es que tienes la capacidad de poder manejar muy bien la información. Libra, ¿qué es lo que pide esta luna nueva de hoy junto con Lilith? Incorpora aquellos pensamientos y recuerdos que son frustrantes. Empieza a reconocer con esta luna nueva en Sagitario cuáles son, típico de la casa 3, aquellos recuerdos que hoy me atormentan. Lilith, que los estoy negando, que los estoy escondiendo. Tráelos, hazlos consciente, tráelos al hoy, tráelos a la luna nueva, hoy sábado 20 de diciembre, concaténalos a tu mundo actual y di sí, esto me atormenta aunque me pasó hace 10 años. Esto es lo que no he querido ver a través de mis propios aprendizajes. Esto es lo que me hace falta. ¿Cuáles son esas cuentas a través del mundo mental? Claro, cuando hay una lunación en la casa 3 se iluminan nuevas fronteras y como se da en el signo de Sagitario, que esto no lo has tenido durante todo el año, también la gracia y también el impulso de querer revelarte a través de tus propios conocimientos o deseos de aprendizaje, así no sean bien recibidos por el mundo. Por eso
Lilith entrando a Sagitario en la casa 3 para ti, Libra, o soles ascendentes en Libra, es también tener la capacidad de demostrarle al mundo que esto es así, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo quiero estudiar y esto es lo que me hace sentir viva, con pasión y es lo que quiero hacer de ahora en adelante en mi vida. Quizá romper con estos esquemas de creencias que se supone yo soy contadora o se supone yo soy tengo esto o lo otro, pues ahora lo quiero mostrar al mundo y ahora quiero que esto sea mi filosofía de vida. Recordemos que el eje principal de la luna nueva de hoy en Sagitario es eso. Mi filosofía de vida es esta, con un poco de rebeldía porque también está entrando Lilith al signo de Sagitario y se quedará 9 meses allí. Entonces estará en la casa 3 revelándose ante imágenes o situaciones con cercanos, típico de la casa 3 o con hermanos y demás, y como separando todo esto para Libra y teniendo esa fuerza de decir lo que yo pienso vale y lo que yo pienso y lo que yo creo es esto y le doy un valor al mundo, incorporando obviamente lo obvio, ¿no? Recuerden que lo obvio es la materia, lo obvio es el ser, esa es la temática para cada signo. Toda esa introducción que dijimos o que hicimos al momento o al inicio del live, eso es lo que pide esto en conexión. Muy bien, dice por acá Carla Mendoza, luna en Virgo y justo anoche soñé que yo tenía que rescatar a toda mi familia del fuego. Qué buen aprendizaje, imagínate, eso es interesante. Soy Libra, casa 10. Justo tengo a Lilith en la casa 3, o sea que además vas a tener retorno de Lilith, por lo que se demuestra, por lo que cuentas. Interesantísimo esto. Por aquí en TikTok, en YouTube, sí se escucha. Bueno, vamos a mirar esto ahora para Escorpio. ¿Cómo está el mensaje? ¿Qué mensaje tenemos para esta luna nueva de hoy sábado? Ya, imagínense ustedes, ya 20 de diciembre, ya estamos a 4 días de la Navidad. Luna nueva para Escorpio. Súper interesante esta luna nueva para ascendentes, soles o lunas en Escorpio porque corresponde en la casa 2. Carencias. La casa 2 es tan abundante, la casa 2 es tanto de lo que puedo tener y lo que tengo en disposición, pero también puede llegar a ser la casa del vacío, o sea, del no tengo, del me hace falta, del no tengo nada. En la casa 2 puedo tener tanto como puedo no tener nada. O la famosa frase de la rueda de a veces estás arriba, a veces estás abajo. La casa 2 conecta con la abundancia, la casa 2 conecta con la capacidad de conectarme con el valor. Como tienes a Mercurio, tienes a Lilith entrando a la casa 2, pues si eres Escorpio, conecta con tu propia carencia en cuanto a recursos. Cuáles son estas creencias que llevan a la carencia? Una luna nueva en Sagitario en la casa 2 le está diciendo a Escorpio, ascendentes y lunas, sé consciente, típico de una luna nueva, y empieza a sembrar nuevas creencias acerca de la riqueza o acerca de la relación con la abundancia, acerca de la relación con el dinero. La luna negra empieza a decir, mira esto que está aquí, o mira esto que no estás haciendo, mira esto que hace falta integrar. Además, ustedes, Escorpio, ascendentes, soles, lunas, o personas que tengan stellium, muchos planetas en Escorpio, recuerden que Lilith viene de Escorpio. Los últimos 9 meses, Lilith ha estado depurando, sacando, mostrando una cantidad de imágenes, una cantidad de temas de ustedes que muy posiblemente no les guste o no hayan visto de ustedes mismos. Lilith viene de allá, Lilith viene 9 meses de Escorpio, ahora va a estar 9 meses en Sagitario. Esta luna nueva es el inicio de unas nuevas creencias que te permitan conectar con tu mundo sagitariano, es decir, con la abundancia que hay para ti, Escorpio. Creo que ahí es muy contundente esta luna nueva en hacer referencia y de decir qué creencias pasan, qué creencias no pasan y cuáles son mis verdaderas limitantes, uno. Y dos, Escorpio es una época de reevaluar y ser consciente a través de a qué le estoy dando valor, a qué personas le estoy dando valor, a qué cosas en mi vida le estoy dando valor, porque la casa 2 no solamente es dinero, la casa 2 también es autoestima. ¿Me estoy dando el valor que yo merezco? ¿Realmente estoy conectando con mi propio valor? ¿O tengo por ahí una creencia atravesada que me dice, no, no puedo hacer esto? ¿O tengo un saboteo mental y hasta dónde va mi saboteo mental? ¿Cuáles son estas creencias, Escorpio, que tú debes empezar a cambiar con esta luna nueva de hoy sábado que se da en Sagitario para darle paso a la nueva biología que pide Lilith
la nueva rebeldía que pide Lilith acerca de los valores. La luna nueva en Sagitario pide mucha pasión y autenticidad y grito desesperado porque en Sagitario ocurre el grito del centauro de decir, esto no tiene valor, esto no me suma, esto no me está sumando, en cambio sí me está restando, me está drenando. Es un momento también de ser consciente y trascender acerca de ello y posiblemente para conseguir esa paz y esa energía genuina debas renunciar a ciertas cosas, porque también una luna nueva en Sagitario pide, suelte esto que usted viene defendiendo para que pueda ser libre y pueda irse más allá a lo sagitariano de lo que usted quiere alcanzar o tener, poseer, así sea a título de autoestima, a título de amor, de pensamiento, etcétera. Creo que es una luna exigente en la casa 2 que conecta mucho con hacer mucho o quedarme sin hacer nada. Depende mucho de cómo se mire. Bien, vamos ahora para Sagitario. Hoy, esto sí que Sagitario porque es el que está de moda. Sagitario es el principal. Lo primero que hay que decir a Sagitario, feliz luna nueva porque es la luna nueva de ustedes. Entonces, aquí sí voy a darle la primicia a los Sagitario, quiénes son de signo Sagitario, ascendentes en Sagitario o quienes tienen la luna en el signo viajero en Sagitario. Si eres de signo Sagitario, esta luna nueva corresponde en tu casa 1. Un gran momento para Sagitario. A ver cómo están los signos del Centauro por acá. ¿Cómo están los signos del Centauro? Aquí en TikTok, Anita dice que es Sagitario, ascendente en Sagitario, León, Luna Piscis, Sagitario. ¿Cómo puedo escucharlo de Géminis? En YouTube. Este live que estamos haciendo en este preciso momento está quedando también en YouTube. Si quieres, te puedes pasar a YouTube. Los que están en TikTok se pueden pasar a YouTube, se suscriben al canal de YouTube y ahí pueden ver también este live completo. Entonces en YouTube va a quedar grabado para cada uno de los signos. Qué fuerte lección, maestro. ¿Qué cuento me estoy contando? Que no me he permitido crecer o cambiar. Exacto, me gusta ese punto que mencionas. ¿Cuál es el cuento? Es que con la luna nueva en Sagitario me echo un cuento, ¿no? Eso es lo que pasa con el tema de los cuentos. ¿Hay alguien en YouTube? Es una pregunta. ¿Hay alguien en YouTube? Aquí no se mueve, lo pregunto porque aquí no se me está moviendo el chat, entonces cuando no hay interacción en YouTube se cae la señal también. ¿Ustedes les está llegando el mensaje, esto, o los que están viendo en YouTube? Si hay alguien en YouTube que me pueda contestar, les agradezco. Muy emotivo, muy bien. Sagitario, una luna nueva en Sagitario que pide autenticidad, que pide una renarrativa distinta, que pide echarme un cuento diferente, como decía por aquí Denia. Una luna nueva en Sagitario, en la casa uno le está diciendo a Sagitario, bueno Sagitario, a este cuento le falta un pedazo. Y el pedazo que le falta a este cuento es Lilith en Sagitario, es decir, en la casa uno. Es un momento que la vida te está pidiendo otro cuento distinto. Ah, sí hay vida aquí en YouTube. Hay vida. Lo que pasa es que si ustedes no interactúan ahora, esto de las redes es así. Si ustedes no escriben nada en YouTube, se corta la señal y se cae la señal y no podemos seguir transmitiendo. Eso es lo que pasa. Son los nuevos, ¿cómo se llama esto? Los nuevos algoritmos y las nuevas políticas de YouTube, que si no hay esa interacción, es decir, ¿qué dice YouTube? Si tu público no te está contestando, si tu público no está opinando, si tu público no manda corazones, no manda like, no manda manitos, no interactúa contigo, te retiramos del canal de estar en vivo porque se toma o se entiende como si fuera algo o si fuera una máquina que estuviera ahí programado. Entonces YouTube pide, si no hay interacción, te quitamos el live o te bajamos y te dejamos de mostrar. ¿Sí? No es tanto que yo quiera hacerlo de manera, ¿sabes? Sino que son las nuevas políticas de YouTube. Por eso llega un mensaje aquí diciendo, pídele a tu audiencia si están ahí, si te están viendo, que interactúen. Pídele a tu audiencia que si te están viendo, porque si no te restamos visibilidad y se te cae el live. O sea, no es tanto, si esto no pasara, créanme que yo no les diría nada. Yo no les diría nada, pero ahora es la nueva tendencia. No me lo inventé yo, son las nuevas políticas de las redes sociales.
Por eso es que nos llega aquí un mensaje, una alerta que nos dice, si estás al aire, pídele a tu público que interactúe, porque si no, se te va a quitar y se baja. Eso es lo que pasa. Ahora estos temas funcionan así, ¿sí? Eh, una disculpa para los que de pronto no les agrada que yo haga esto, pero debo decirlo, o sea, es parte del tema, ¿sí? Así funcionan las redes sociales. Si no fuera así, pues no lo haría. Eso es lo que pasa. Bueno, gracias a los que contestaron, gracias. Sagitario, retomando entonces este tema, nos dice la vida, le está pidiendo a Sagitario una nueva pasta, una nueva introducción acerca de tu vida, una nueva narrativa. Imagínate, Sagitario, si tú eres ascendente solo, luna en Sagitario, imagínate que estás escribiendo un libro. Si tú estás escribiendo un libro, ¿qué título le pones? ¿Cuál es la introducción? ¿Cómo empieza tu libro de tu vida a partir de ahora, a partir de hoy, sábado 20 de diciembre? ¿Cómo empieza? ¿Cómo vas a contar tu libro? ¿Cuál es tu filosofía de vida? ¿Cómo te vas a armar? ¿Qué creencias pasan? ¿Qué creencias no pasan? ¿Qué significa que Lilith entre a Sagitario en la casa uno para ti? Sagitario, lo peor que puedes hacer es caer en ese dogmatismo de espiritualidad básica en decir que el ego no hace parte de tu proceso. El ego está implícito en todo, la respiración está implícito en todo. Si eres ascendente en Sagitario, luna Sagitario, tienes el sol en Sagitario, esta luna nueva te está diciendo, date cuenta de tu casa uno, de tu cuerpo, de lo que habitas, de la biología que tienes. No niegues la experiencia del yo egoico, está ahí, estás empacado al vacío y eso lo portas para todo lado donde vayas. Así te metas en un manantial, así te metas de manera sagitariana a una tina con hielo. ¿Qué estás metiendo a una tina con hielo? Eso es lo que te pregunta esta luna nueva en Sagitario. Querido Sagitario, ascendente o luna, cuando tú te metes a una tina llena de hielo para hacer un proceso de introspección, ¿a quién estás metiendo a la tina de hielo? ¿A quién? ¿A quién estás metiendo? Eso es lo que pide Lilith, el reconocimiento de la parte que siempre se niega. Está ahí, estás metiendo el cuerpo, estás metiendo la piel, estás metiendo el intestino, estás metiéndote tú. Y eso es carne, eso es ego, eso es cuerpo. No niegues lo que es por defecto. No niegues esa parte de ti porque por eso a veces Sagitarios ascendentes o lunas en Sagitario se pueden perder en el viaje de la espiritualidad que pide una luna nueva en Sagitario. Para que no te pierdas en el viaje de la sabiduría, intégrate. Por eso es una luna nueva que se da en tu casa uno. Y Lilith, que es la excluida, que llega a Sagitario, dice, mira la biología que está ahí. Entonces, en todos los procesos espirituales está implícito el ego. No peleemos con el ego. El ego no es el malo, el ego es la herramienta. El ego es la herramienta con la que venimos a hacer grandes cortes y grandes fábricas en la vida. Pelearse con el ego es como un cocinero que se pelea con el cuchillo, es pelearse con la herramienta principal. Por eso a Sagitario, esta luna nueva en Sagitario, hoy sábado 20 de diciembre, le dice junto con Lilith, aprende a reconocer todas tus partes y a darle el lugar y el valor que corresponde a cada una de ellas con conocimiento, trascendiendo más allá del dogma o de la creencia sagitariana de que esto es malo o de que esto no es ego o de que esto no es cuerpo o de que te quiero pero desde el alma pero no desde el ego, pero sí, pero no, pero etcétera y etcétera. O sea, respiro pero no respiro, pero no. Integrativo, completo, amplio, suficiente, de manera sagitariana, sin culpas, sin miedos, sin recriminar, sin desintegrar la esencia, tanto espiritual o de conocimiento, ni tampoco negar lo obvio que es la materia. Qué bonito mensaje, ¿no? Una luna nueva para Sagitario en la casa uno que le dice, el yo es parte fundamental y es el ancla. Es como un barco. Claro, el ancla no lo es todo, pero el ancla tiene su función. Por algo está ahí. Por algo es una partecita que va a tierra. No es lo que hace que el buque navegue. No es lo que el ancla no hace que el barco navegue, pero es parte integral del buque. ¿Para qué negar? Dice Lilith, ¿por qué niegas el ancla? ¿Por qué ves el ancla como lo feo? ¿Por qué ves el ancla como lo malo? Si es una parte integrativa del proceso en el que estás. Ascendente Sagitario, Luna Sagitario, ¿están por ahí?
Recuerden que vamos a tener clase ahora en 20 minutos. Vamos a tener clase para todos los de la membresía ampliando estos temas. Ampliando estos temas. Los que quieran unirse a la clase que vamos a tener hoy sábado, pues va a ser ahora. Lo pueden hacer aquí en mi página www. Van a Google, ahí si estás en Facebook, si estás en TikTok, si estás en Instagram, en YouTube, ahí encuentras los links en mi biografía donde dice consultas y membresía. Únete a la membresía que vamos a tener una clase magistral. Hoy sábado solo para miembros y les va a encantar, les va a fascinar esa clase. Les va a gustar muchísimo esa clase. Entonces, todavía están a tiempo de unirse. Listo, vámonos con Capricornio. Capricornio. Luna nueva para Capricornio. Vamos a mirar esto. Bueno, si tú eres de signo Capricornio, una luna nueva en Sagitario, la de hoy sábado, está en la casa 12 y entra Lilith a la casa 12. ¡Wow! Qué gran responsabilidad tiene ascendente en Capricornio, soles en Capricornio o lunas en Capricornio. ¿Qué está diciendo una luna nueva en Sagitario para Capricornio con Lilith? Mira todo lo nauseabundo que hay dentro de ti, casa 12, y que no has querido reconocer. Todas las partes que no has querido reconocer. Es una luna negra que entra a la psique a decir, date cuenta que en tu psique hay de todo. Haz un barrido, haz un reconocimiento, pero no rechaces, integra. Recuerden que una luna en Sagitario nos dice, vaya más allá del conocimiento. ¿Hasta dónde de manera capricorniana logro engolosinarme con las cosas físicas tangibles y niego absolutamente lo invisible? Porque como no tiene cuerpo, como no tiene forma, como no lo veo, entonces no existe. Es una luna nueva en Sagitario que le está pidiendo a Capricornio, ascendentes y lunas en Capricornio, atrévete a cerrar los ojos y mirar para adentro. Y sé consciente de las sombras, de los miedos, de las fantasías, de todo, porque ahí hay de todo. Cuando Lilith entra a Sagitario en la casa 12, date cuenta de todo lo positivo, lo bueno que hay, pero también reconoce todas las sombras, los miedos, todo lo oculto, todo lo que incluso has hecho y todo lo que ha sido causa, que hoy de manera capricorniana lo ves como el efecto. Entonces, una luna nueva en Sagitario en la casa 12 invita a Capricornio a trascender el conocimiento de lo obvio e ir mucho más y atreverse a sentir. La casa 12 es mucho de sentir, la casa 12 es muy espiritual. Y darte cuenta que dentro del mundo espiritual también hay una cantidad de procesos nefastos, una cantidad de procesos que no son tan conocidos. Hay una cantidad de sombras que no estás viendo en el hoy y que es el momento de darte cuenta y hacer una narrativa distinta. Es una luna nueva en Sagitario que le está diciendo a Capricornio, no solamente te quedes con las apariencias, no solamente te quedes con la forma, también mira todo eso que hay atrás y no te pelees con eso. No te pelees con tus propias sombras. Recuerda que ahí están. Son como aquellos trajes. En la casa 12 nosotros venimos acumulando trajes a lo largo de la vida, como el closet. ¿Qué hay en tu closet? La casa 12 es el closet. Lo que sé que está ahí, pero casi cotidianamente no me pongo, pero sé que está ahí. ¿Qué tengo? ¿Cuáles son los disfraces que tengo en el closet? Capricornio, ve a esa zona de closet y date cuenta el disfraz de payaso o el disfraz de bruja o el disfraz, cuántas son las máscaras y los disfraces y las sombras que te atormentan de manera cotidiana y no las quieres ver. Es una luna que nos invita a generar conciencia más allá, mucho más allá del conocimiento habitual. Una luna en Sagitario es una luna ambiciosa que nos dice, sé consciente que conoces una mínima parte en tu pequeño ombligo, pero que desconoces un 99%. Atrévete a ir más allá con todo lo que hay. ¿Sí? Entonces es una luna que nos lleva a eso, a darnos cuenta de las sombras, de los fracasos y también el claustro, porque la casa 12, una luna nueva para Capricornio es entretejer una relación entre mis fracasos y entre las partes que yo no logro digerir de mí mismo, de mi propia vida y que me cuesta aterrizar.
Para Capricornio es muy fácil lo tangible, para Capricornio es muy fácil lo que tiene cuadrado, lo que tiene estipulado, lo que tiene en orden, como buen capricorniano. Para ti es más fácil eso, pero no te hagas, Capricornio. Tienes ahí una luna nueva en Sagitario que está diciendo, ve, si vas adentro, te vas a dar cuenta de la biología y de una cantidad de miedos y de sombras y de temas que están ahí. Así te muevas y así tengas toda la fachada bonita. Ve también al sótano, ve al closet. ¿Qué temas, cómo vas a renovar tu closet? A través de la conciencia. ¿Cómo vas a sacar todas esas vestiduras, todos esos trajes que tienes allá guardados, empolvados, metidos en la casa 2? Entendamos esto como la analogía de las distintas partes que yo no quiero ver en mi vida porque me cuestan o porque me duelen. Eso pide una luna nueva en Sagitario en la casa 12 con Lilith, Mercurio y Venus. Además que está todo el paquete ahí. Entonces, Capricornio flojito y cooperando. Aquí no te vengas a darte las Capricornio de que tienes todo bien montado y de que todo tienes bien cuadrado porque no tienes cuadrado nada. Eres el signo tercero de tierra, pero que simplemente vas a manifestar todo lo que tengas en tu casa 12. Entonces empieza también por ti y ser consciente y honesto con todas esas sombras y dándole lugar a todos esos trajes que tienes en el closet metidos. O sea, esto, nótese que es una luna nueva en Sagitario con Lilith y nos está dando su pedazo de torta cada uno. ¿Cómo es que cómo lo vamos a hacer, no? ¿Cómo vamos a trascender el pensamiento? La luna nueva en Sagitario con Lilith no tiene consentidos, no, tiene conciencia, tiene sabiduría, tiene amplitud y es exigente, es en ir más allá. Y si está en la casa 12, pues imagínate cuántas cosas no hay en la casa 12, en el inconsciente, en el ayer, incluso en registros akáshicos, en familia, en pasado. O sea, es sacar todo ese tema al hoy, hacerlo consciente. ¿Hay alguien de signo Capricornio, ascendente, Sol, Luna, que resuene quizás esto por ahí? ¿Sí? Aparte del suscrito. Y vámonos para Acuario. ¿Alguien que esté por ahí? ¿Hay alguien ahí? La pregunta del millón. Hay Capris, sin retorno. Exactamente, como dice Fátima, sin retorno. Tenlo Capricornio con ascendente en Sagitario. Wow, eso está por allí, mira. Eso. Sonó como un regaño para abrir los ojos directo. El papá de mis hijos, Capri. Exacto. Sonó como un... Sí, esto fue... Pues imagínate, eso es... Está fuerte. Entonces a todos los Capricornios, todos los que somos de signo Capricornio, pues esta luna nueva nos está invitando a eso. A abrir el closet y sacar una cantidad de trajes que tenemos ahí guardados caducos, que ya no van más. Maestro, ¿a qué horas es la clase con la membresía? Ya ahora en 15 minutos. 15 minuticos, vamos a empezar. Escorpio, ya pasamos Escorpio. Está grabado en el canal de YouTube. Bienvenidas en TikTok, en Facebook, en Instagram, a que miren esta luna nueva de hoy, sábado 20 de diciembre, signo a signo, en YouTube. Ahí va a quedar grabado. De hecho, en este momento estamos en vivo en YouTube, entonces también lo pueden hacer. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ay, Rana, ¿cómo que no sabes mi cumpleaños? Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Cómo que no? Vámonos para Acuario. Si eres de signo Acuario, la luna nueva te corresponde en la casa 11. Y Lilith entrando a la casa 11. ¡Ah! Acuario. Acuario que tienes a Plutón allí. Una luna nueva que pide por qué quieres ser visible. Una luna nueva en Sagitario le está diciendo a Acuario en su propia casa, mi estimado Acuario, ascendente o luna en Acuario. Muy bonita la rebeldía, muy bonito el cambio, muy bonito el trascender, muy bonito la conciencia, pero ¿dónde me estoy atornillando? En la casa 11 solemos fijar ante el público lo estático o mi dogma. ¿Hasta dónde, Acuario, estás sembrando ese dogmatismo o hasta dónde estás creyendo que es la única verdad? Es momento de cambiar la renarrativa, es momento de cambiarle el título. Hay muchas verdades. Una luna en Sagitario en la casa 11 le está diciendo a Acuario, Acuario, date cuenta que hay muchas verdades. Hay muchos caminos, porque la verdad es coherente a la realidad que va formando cada persona. ¿Sí? El conocimiento tiene frontera, la sabiduría es infinita.
Esta luna nueva en Sagitario le pide a Acuario, junto con la luna negra, soltar aquellos dogmatismos y creencias de que la mía es la única que vale. Por eso está en cuadratura con Saturno y Neptuno. Por eso es la parte donde Acuario debe ir más allá, como luna en Sagitario, ir más allá y decir, bueno, esto está bueno, pero a lo mejor necesito otra disciplina, a lo mejor puede haber otra forma de hacerlo. Es válido que hayan otras maneras de cómo integrar el conocimiento y todas son válidas, todas se pueden, todas son coherentes, todas están para ser gozadas, para ser disfrutadas. No es solamente una la idea o una la parte de la libertad. Entonces, eso es lo que está pidiendo la energía de una luna nueva en Acuario, de una luna nueva de en Sagitario para Acuario. ¿Quiénes son de signo Acuario o ascendentes en Acuario? A ver, los leo por acá. A ver, los leo por acá. A ver, dicen por aquí. Denme un segundo. Yo, ascendente en Acuario. Me cae, maestro. Bueno, voy a mirarlo. Maestro, ¿a qué hora es la clase? Bueno, estoy un poquito retrasado, pero vamos a tener la clase ahora, en 30 minutos. Aquí estoy colocando ya el anuncio para que ustedes lo puedan ver. ¿Cómo participo de la clase? En este caso, vamos a estar por la membresía. Debes tener la membresía para participar. Ahí en TikTok todavía están a tiempo y pueden adquirir la membresía para los que están preguntando. La estoy pasando terrible, dice Moni, por acá en TikTok. Luna en Acuario, casa 11. En total coherencia, maestro. Estoy por esas líneas. Muy bien, dice por aquí. Ok, soy Acuario. Ok, en total, listo. Y vámonos para Piscis. Sí, Piscis es el signo que nos falta. Vámonos a Piscis. Si eres ascendente en Piscis, a ver por acá. Ascendentes en Piscis, soles o lunas en Piscis. Una luna nueva en Sagitario que te corresponde en la casa 10. ¿Qué está diciéndote, Piscis? ¿De qué habla? ¿De qué se trata esta luna nueva? Pues es muy positivo en el sentido, si eres ascendente Sol Luna Piscis, porque te abre a una nueva vocación, a una nueva filosofía. La ventaja de una luna nueva en Sagitario para Piscis al darse en la casa 10 es que está abriendo un panorama y un libreto totalmente conocido y que requiere ser explorado, que requiere ser vivido, que requiere lanzarse también al mundo y está pidiendo mucha visibilidad. Sagitario es un signo que evoca el conocimiento y a darnos cuenta, a trascender el pensamiento. Claro, al darse en la casa 10, le está diciendo a Piscis, ascendentes, soles y luna, usa ese conocimiento y usa tu propia filosofía de vida para construir el mundo, casa 10, que quieres. Recuerda que Lilith está entrando también a Sagitario y lo que hemos dicho para todos los signos del zodiaco, Lilith entrando a Sagitario nos invita con esta luna nueva a reconocer las partes biológicas, a reconocer lo obvio. Entonces, Piscis, qué gran momento que tú, que eres el signo de Piscis, el signo oceánico, el signo amplio, completo y suficiente, no te fragmentes, no te dividas, no te separes. Por el contrario, intégrate, Piscis. Trasciende el conocimiento y utiliza ese conocimiento que nada es malo, sino todo es integrativo, todo tiene una vibración y todo ocupa un lugar en la existencia y está por algo allí. Entonces, quizás a veces no reconocer esas partes es lo que pide Lilith. Lo que Lilith, ¿quién es Lilith? Lo excluido del zodiaco, lo no tenido en cuenta.
la parte negativa, lo mal visto, porque se supone que es mal visto si yo digo esto, si digo lo otro, se supone que no es coherente con mi filosofía de vida, se supone que no va en línea. Entonces Lili dice, integra todas esas partes, Lilith, todas esas partes, emociones, partes de cuerpo, partes esenciales de la vida, partes que son obvias, que son tangibles, inclúyelas dentro de tu filosofía de vida, luna nueva en Sagitario, en la casa 10 y muéstrale al mundo que el problema no es eso, sino es la interpretación que se le da a eso. Realmente cómo poder definir a través de quién es un ser totalmente oscuro. No vamos a encontrar un ser totalmente oscuro ni totalmente luz. Siempre vamos a estar oscilando entre estas partes porque hace parte del juego de la vida. Entonces una luna en Sagitario le está diciendo a Piscis, ármate de todo, ármate de todas las partes, de todo lo vivido, del pasado, del presente, y aprende a utilizarlo para un nuevo cuento, échate un nuevo cuento en la casa 10 con mucha sabiduría, con mucha capacidad, con mucha entrega, sin pelearte con ninguna parte, dándole forma. Vas a tener ahí a Lilith estos 9 meses en Sagitario en tu casa 10. La casa 10 es lo visible, es lo obvio, es lo que está ahí. ¿Para qué pelearme con el conocimiento en decir esto sí, esto no? Es todo el paquete. Es todo el paquete. Imagínate, Piscis, que eres un gran chef, ¿sí? Y tú eres la que interpretas ese personaje, tú eres el personaje del chef, ¿ya? Y Sagitario te está diciendo, para hacer un gran platillo usas muchas cosas, usas muchos ingredientes, usas el fuego, usas la estufa, usas un rallador, usas el cuchillo, ¿sí? Entonces, es el uso que tú le das a las cosas, al mundo, a la casa 10. Trasciende ese conocimiento de que esto es malo porque entonces se ha dicho que esto es malo o que esto es bueno, entonces esto sí o esto no, y entonces voy contando mi cuento, fraccionándome por partes o diciendo a este lado sí, a este lado no, sino que voy en paquete, voy en bloque con todo, reconociendo todas esas partes. Creo que es una luna nueva en Sagitario que nos invita claramente a lo sagitariano, a lo extranjero, a estirarnos, a cambiarnos, a modificarnos, a estirarnos más allá, a ir más allá a través de nuestro propio viaje llamado filosofía de vida. ¿Qué más da si en esta doctrina o en esta disciplina, si aquí me dicen que esto es malo, que esto es bueno? Realmente lo que va formando mi filosofía de vida, luna nueva en Sagitario en la casa 10, tu mundo lo vas formando tú con todo el paquete que eres, lo vivido, lo presente y lo porvenir. Es una luna que invita a Piscis a ser muy oceánico, muy esencia de su propio planeta, muy profundo, como son ustedes los Piscis. Vayan al fondo, no se queden solo en la espuma, sino como las sirenas, al fondo también hay. Y en el fondo vamos a encontrar oscuridad. Incluye que esa oscuridad hace parte de ese maravilloso azul, de ese maravilloso mar azul que se ve. El fondo hace parte de eso. Y claro, en el fondo del mar de Piscis también se van a encontrar pirañas y monstruos y todo esto. Por eso Lilith dice, no pasa nada, eso hace parte de la biología, de lo que hay, de lo que compone el mundo. No pelees con lo obvio. Un mensaje bonito. Bueno, gracias a todos ustedes por acompañarme durante todo este viaje. 1 hora y media de programa. Qué delicia poder compartir con todos ustedes. Gracias por su tiempo, gracias por sus mensajes. A los de TikTok, muchas gracias. Todos los que están acá, una nueva historia, exacto, aprender a leer una nueva historia acerca de mi propia vida, de mi propia filosofía. Que estos sean mensajitos que queden vibrando, que queden latentes en nuestra psique para entender y darle forma a lo que es la celebración de hoy, sábado 20 de diciembre, que es la luna nueva, acompañado de Lilith en Sagitario durante los próximos 9 meses. Los que están en la membresía, nos vemos en clase ahora en 15 minutos. Ya vamos a empezar la clase a los que están en membresía, los que no todavía están a tiempo, adquieran la membresía y ya nos vemos en ampliando estos temas signo a signo y por la carta un poco más a fondo. Gracias, gracias, Sarrana. ¿Puedo repetir este live? No vi mi signo en YouTube. En YouTube queda grabado este signo, lo pueden volver a repetir, ahí va a quedar. Lo pueden compartir, se pueden suscribir al canal, bienvenidos también. Gracias a los nuevos suscriptores. Por lo general no soy tan amigo de subir solamente vídeos, mi estilo es más hacerlos en vivo. Me gusta más que salgan natural, poder saludarlos, poder leerlos,
y bueno, también sentir esta parte acuariana, ahora que se mueve tanto Plutón en Acuario y Urano en Géminis. Un abrazo para todos, excelente y bendecido fin de semana. Recuerden, la luna nueva es hoy, hoy también entra Lili en Sagitario, mañana tenemos la entrada del Sol en Capricornio. Los que están acá, vámonos para clase, que esto no para aquí, vámonos a la otra parte. Bonito fin, gracias.